Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Él a su vez les preguntó: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le respondieron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús le dijo: escribió para vosotros este precepto a causa de vuestro cerrazón de mente, pero desde el comienzo de la creación Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y Él les dijo: quien repudie a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos del 10, del 9 al 12. Bienvenidos al episodio 388. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 19 de la crítica de la razón pura. Y estamos en el apéndice del libro 2 del tercer capítulo, que nos va a hablar de Leibniz, ¿no? El título es de la anfibolia de los conceptos de reflexión por medio de la confusión del uso empírico del entendimiento con el trascendental. Entonces, Kant menciona que Leibniz ha cometido un error, ¿no? Porque no ha considerado el espacio, ni la parte experiencial, por decirlo, experimental, la parte empírica, ese es el término empírica de aquello que se percibe, ¿no? Porque para Leibniz todo está dentro de un tipo de mente cósmica, armónica, que sería Dios, en el mejor de los mundos posibles. Pero cuando dice que dos objetos similares o conceptos, si son iguales, son el mismo, ¿no? Por ejemplo, imagínate una hoja en blanco y otra hoja en blanco, ¿no? Entonces Leibniz diría que son la misma hoja. Y aquí Kant está diciendo que eso no es correcto. Leibniz, son diferentes hojas porque ocupan diferente espacio. Y claramente le dice Kant a Leibniz: estás construyendo un castillo de naipes en un vacío, ¿no? Porque es algo teórico que encaja bien, pero que le falta esta parte de la experiencia. Entonces Kant comienza aclarando un concepto fundamental, que es la reflexión, porque esta no es la observación directa de los objetos, sino que es el acto introspectivo de la mente por la cual examinamos nuestras propias representaciones para determinar de qué facultad cognitiva proviene, ¿no? y bajo qué condiciones se van a interrelacionar. Entonces, antes de juzgar sobre algo, debemos juzgar desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante hacer esta distinción de sensibilidad y pensamiento puro. Sensibilidad corresponde a la pregunta: ¿es esta representación fruto de los sentidos o es producto del entendimiento, ¿no? Claramente, Kant distingue entre dos tipos de reflexión: reflexión lógica y reflexión trascendental. Reflexión lógica va a comparar conceptos entre sí de forma abstracta, haciendo caso omiso al origen de estos conceptos, y claro, es una mera comparación nada más. Y la reflexión trascendental va a ser donde cada concepto, si se refiere a un objeto de la sensibilidad o un fenómeno, un objeto del entendimiento puro, se va a distinguir, ¿no? El concepto corresponde al fenómeno, corresponde al noumeno. Entonces, esta reflexión es como el guardia para prevenir el error, ¿no? Para no hablar del noumeno cuando estamos hablando de la sensibilidad, y para no hablar del fenómeno cuando estamos hablando del entendimiento puro. Y claro,
esto se convierte en un deber para el filósofo, según Kant, al juzgarlos a priori, ¿no? Al juzgar cualquier a priori. Entonces, esta reflexión va a operar por cuatro partes para comparar las representaciones: identidad, diversidad, concordancia, oposición, interior, exterior, materia, forma, ¿no? El gran error, que es la anfibolia, que básicamente significa contradicción o diferencia, contradicción. La anfibolia significa esa contradicción. En este sentido, consiste en creer. Claro, es igual, ¿no? Vamos a crear relaciones entre dos conceptos en nuestra mente, pero que reflejen fielmente las relaciones entre las cosas, ¿no? Como el ejemplo de Leibniz, ¿no? Dos hojas de papel, imaginemos, creemos dos hojas de papel idénticas, y claramente Leibniz diría que es la misma hoja, ¿no? La misma hoja, pero Kant diría que esto nos va a llevar a una confusión, Leibniz, porque va a tomar Leibniz el nómeno y lo va a hacer pasar como el fenómeno, ¿no? Porque va a aplicar su principio de los indiscernibles, lo que no se pueden pensar. Si dos entidades son idénticas en todos sus conceptos, como dos gotas de agua perfectas, iguales, mismas, todo igual, entonces son la misma y única gota, y no puede haber dos gotas idénticas, dos cosas idénticas. Para que el entendimiento puro, se vuelve impecable, ¿no? Pero ahí viene la corrección de Kant, porque dice: ya tú estás hablando de esta perfección de las gotas, ¿no, Leibniz? Y dices que el entendimiento las percibe impecablemente, tomándolas como una. Lo que estás haciendo, Leibniz, es tomar el nómeno como el fenómeno. Y entonces Kant dice: en el espacio, Leibniz, dos gotas de agua pueden ser perfectamente idénticas en su concepto, pero si ocupan lugares diferentes, ya hablamos de la parte sensible, ¿no? Son numéricamente diversas, porque la diversidad espacial es una condición de la sensibilidad que Leibniz, al intelectualizar los fenómenos, tratarlos como cosas en sí mismas, a las cosas, a los fenómenos, ignora por completo el espacio mismo, ¿no? Como esta forma de intuición, porque proviene de un principio de individuación que el entendimiento no solo puede conceder, ¿no? Y aquí viene la parte de la concordancia y oposición, la fuerza versus la lógica, ¿no? Leibniz sostenía que las realidades nunca se oponen entre sí, ¿no? Solo la negación se opone a la afirmación. Entonces, por eso el mal solo es la ausencia de bien. Y claro, en la lógica de los conceptos puros, dos afirmaciones, por ejemplo 3 y 3 suman 6 y nunca suman 0. Recordemos que Leibniz era matemático, ¿no? Y claro, trataba de matematizar la filosofía, pero en este tipo de corrección de Kant menciona que en el mundo fenoménico, en este mundo, no en este mundo, sino la forma en que experimentamos el mundo, las realidades sí se oponen y se anulan mutuamente, porque dos fuerzas empujando en direcciones opuestas resulta un proceso de 3 menos 3 igual a 0. Entonces un dolor intenso puede anular el placer, ¿no? Entonces esta oposición para Kant es física, es real, no es lógica. Entonces ahí crea la realidad fenoménica, el concepto de realidad fenoménica, que viene de la sustancia fenoménica que hablamos antes, ¿no? Entonces, que solo se manifiesta en esta intuición sensible, en la sensibilidad, donde factores como la dirección del espacio o la cualidad sensorial, el placer y el dolor van a entrar en juego y van a hacer esta diferencia, ¿no? Y luego tenemos la parte del interior y el exterior, porque Leibniz pensaba que la verdadera esencia de una sustancia era puramente interior, ¿no? La esencia y carente de toda relación exterior, cuando hablamos de la esencia de un objeto, de la sustancia, de cualquier cosa. Entonces el espacio era solo la extensión, ¿no? Donde
Ni siquiera, no habla mucho del espacio, solo habla de la extensión como una manifestación del espacio. Entonces, este tipo de lo exterior era una representación confusa de esta interioridad, ¿no? Entonces, una sustancia debe ser simple y sus propiedades deben ser intrínsecas. Y claramente Kant precisa lo contrario, ¿no? De lo único que tenemos experiencia es de lo exterior, y lo que llamamos interior de una sustancia fenoménica como la materia es en realidad un conjunto de fuerzas en relación, atracción, repulsión, impenetrabilidad. Entonces no conocemos un interior absoluto, sino que la sustancia fenoménica siempre es pura relatividad, ¿no? Es relativa. Y claro, al pretender lo contrario, Leibniz inventa las mónadas como estas sustancias simples, inmateriales y dotadas de percepción, extrapolando el modelo de nuestra autoconciencia, ¿no? De nuestro sentido interno a toda la realidad, ¿no? Un tipo de reflejo donde las mónadas se proyectan fuera de nosotros, bueno, ni siquiera es fuera de nosotros, sino como nosotros nos proyectamos afuera, y afuera se proyecta adentro también, ¿no? Es muy interesante Leibniz, pero Kant le hace esta corrección, ¿no? De lo que llamamos interior es una sustancia fenoménica porque corresponde a una experiencia de la materia, y es un conjunto de fuerzas en relación, ¿no? Hay una repulsión, una atracción, una impenetrabilidad, y claro, no conocemos el interior absoluto, porque ya estaríamos entrando en el mundo de los a priori, ¿no? En este mar tormentoso, en la isla misteriosa que nos hablaba antes en el episodio anterior, en este océano de la metafísica, ¿no? Y claro, otro error que ve, bueno, no error, otra corrección, otra observación que ve Kant es la materia y la forma, ¿no? Porque Leibniz, como buen racionalista, da prioridad a la materia, las mónadas, lo determinable, y claro, sobre la forma, ¿no? Sobre lo determinante, las relaciones. Y entonces el espacio y el tiempo eran solo órdenes derivadas y secundarias de las relaciones entre mónadas. Y claro, hay una corrección que hace Kant, porque para nosotros los seres humanos el orden es inverso. La forma de nuestra intuición, que es espacio y tiempo, procede de la materia de la sensibilidad. Entonces son el molde, este tipo de orden a priori que hace posible cualquier dato sensorial, ¿no? Que nos es brindado. Entonces, y sin este molde espacio-tiempo, por medio de la sensibilidad, no habría experiencia posible. Entonces Leibniz no podía aceptar que una forma subjetiva precediera y determinara la posibilidad de las cosas mismas, ¿no? Porque recordemos que con Leibniz era todo simultáneo, era armónico, una armonía entre lo interior y lo exterior, entre esta parte de la mónada y el mundo que estaba afuera. Entonces, porque para él nosotros intuíamos las cosas como son realmente, ¿no? Aunque confusamente nosotros intuíamos lo exterior como realmente era, ¿no? Entonces veíamos el nómeno directamente ahí. Bien, nos vamos a tomar 5 minutos y vamos a volver, por favor. Bien, luego Kant propone como solución la tópica trascendental, ¿no? Esta es una disciplina mental que consiste en asignar habitualmente cada concepto a su lugar correcto, ¿no? En la sensibilidad o en el entendimiento. Entonces va a ser la práctica de la reflexión trascendental, donde se diferencia de la tópica lógica de Aristóteles, que era un mero arsenal de argumentos retóricos, y como estaba hablando o corrigiendo a Leibniz, al carecer Leibniz de esta tópica trascendental, de esta tópica, trató el mundo sensible como si fuera un mundo puro pensamiento, un mundo puro del pensamiento, ¿no? Lo que llamó intelectualización de los fenómenos. Eso hizo Leibniz, y claro, trae consecuencias para la razón según Kant, porque según el análisis de la anfibolia, que dijimos que es este tipo de ambigüedad que ocurre, o porque Leibniz estaba viendo que la mónada y el mundo real
todos, era en sí mismo la cosa en sí, ¿no? Se está percibiendo la cosa en sí, pero claro, terminaba siendo un tipo de racionalismo puro, no idealismo puro, y entonces Kant ve que hay una lección para decir, le da una lección a Leibniz para decir que la razón no tiene que ser más humilde, y toma el concepto de sensibilidad como irreductible, ¿no? Donde no es una forma confusa de pensar, más bien es una fuente autónoma de conocimiento con sus propias leyes de espacio y tiempo que van a contribuir positivamente a la construcción de los objetos, ¿no? La sensibilidad termina siendo muy importante para el conocimiento mismo. Luego está el pensamiento puro, que estaría vacío, ¿no? Sin las cosas que los sentidos nos brindan, las categorías del entendimiento serían meras formas sin contenido. Entonces son juegos de lógica que no nos dicen nada sobre el mundo real, ¿no? Siempre está esta parte abstracta. Entonces llega a esta metafísica leibniziana, y Kant menciona que esa metafísica es un espejismo, ¿no? Porque su sublime sistema de mónadas, de esta armonía, de este optimismo metafísico, termina siendo un tipo de error trascendental, diría Kant, ¿no? Porque confundir la estructura de nuestro pensamiento con la estructura de la realidad misma no es algo viable para Kant, porque recordemos que Kant ahí agrega el tiempo, también agrega tiempo, agrega esta parte de la sustancia fenoménica, que tiene sus propios axiomas, axiomas en el sentido de que tiene sus propias categorías también. Y claro, entonces Kant no va a ridiculizar a Leibniz, más bien lo presenta como un ejemplo claro de un error inevitable, que por la razón, por la razón sola se quisiera llegar a la verdad, ¿no? Entonces su sistema de Leibniz termina siendo un concepto doctrinal más coherente, pero que lleva a este tipo de anfibolia, ¿no? Este tipo de ambigüedad. Y claro, en este apéndice, la última parte nos da un recordatorio de los límites humanos, ¿no? Entonces nosotros conocemos solo la apariencia, dice Kant, de hecho, y cualquier intento de saltar por encima de la experiencia para captar la cosa en sí misma, por muy genial que sea, está condenado a perderse en el inmenso y como dijimos antes, ¿no? Y despentuoso mar, ¿no? De fuera de esta isla, que es básicamente las categorías y la forma del entendimiento, ¿no? Entonces, la verdadera filosofía no consiste en ir hacia los inteligibles, sino en estos pasos firmes, en estos pasos críticos por esta isla, ¿no? Esta isla segura del conocimiento posible que aún tenemos. Pero claro, aquí habría que agregar algo interesante, que son la nada de las nadas, ¿no? Bueno, en este sentido, Kant empezó a hablar de la nada como 4 formas de cómo se manifiesta, de cómo se piensa la nada. En esta forma podemos ver entonces que hay una taxonomía de la nada, ¿no? Lejos de ser una mera curiosidad, ese análisis es la culminación natural de su proyecto crítico, porque tras haber establecido lo que podemos conocer, que son los fenómenos, y lo que solo podemos pensar, que son los nómenos, Kant se pregunta, ¿no? ¿Cómo clasificamos aquello que no es? Entonces, si las categorías organizan nuestro conocimiento de todo lo que es, o sea, de todo fenómeno, algo que se experimenta, debe también haber una organización para distinguir lo que no es, lo que no puede ser,
o sea, la nada. Entonces la nada no es este concepto único, sino que tiene 4 rostros distintos, ¿no? Los 4 rostros de la nada, y cada uno corresponde a uno de los títulos de las categorías, ¿no? Por ejemplo, el ente de razón, el ens rationis, donde la nada es este tipo de concepto vacío, ¿no? Que corresponde a unidad, pluralidad, totalidad, que está en cantidad, en el inicio de las categorías, ¿no? Y claro, este es un concepto que no tiene objeto. La nada como concepto vacío, ¿no? Porque básicamente no tiene un objeto y es una ficción mental que invoca una contradicción lógica, pero que a la vez no corresponde a ninguna intuición posible, no es un pensamiento sin contenido real. Entonces, una pura posibilidad lógica sin realidad empírica. Ejemplo sería el concepto de cosa en sí misma. Podemos pensarlo, pero no podemos intuirlo o experimentarlo. Bueno, intuirlo sería la forma más precisa de decirlo, porque la experiencia es algo. La experiencia es algo que está mucho más allá de esto, y claro, se hace el intento, pero para Kant, esta primera cara de la nada es el concepto de cosa en sí misma, ¿no? Por excelencia, el nomen, que para nuestro conocimiento termina siendo, o sea, nos faltaría como dijimos antes, no había una intuición que teníamos que desarrollar para conocer el nómeno o lo que está más allá de la experiencia. Pero claro, Kant menciona que no tenemos esta intuición desarrollada, ¿no? Y al no tener esta intuición desarrollada, no tenemos este marco de esquema para poder conocer aquello. Y claro, un físico puede concebir hipotéticamente una fuerza que aún desconoce, y hasta que no sea verificada experimentalmente, o sea, brindada por la experiencia, intuida por la intuición, y hablamos que la intuición la intuición a priori es espacio-tiempo, la intuición a priori de la sensibilidad espacio-tiempo, y su concepto es un mero ratio, ¿no? Entonces no es posible, no es contradictorio, pero es vacío, es incognoscible, es la nada de un objeto para un concepto. La segunda cara es la nada privativa, que es la nada como ausencia, ¿no? Corresponde a las categorías de cualidad. Ahí está la realidad, la negación, la limitación, y claro, es un objeto vacío de un concepto. Representa la privación o ausencia de una realidad donde normalmente se esperaría hallarla. No es nada absoluta, sino la negación determinada de algo positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sombra es la ausencia de la luz en un lugar, el frío es la ausencia de calor, la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces esta nada presupone y depende de una realidad previa, ¿no? No podemos concebir la oscuridad sin el concepto de luz. Entonces es una nada relativa y derivada. Luego está la nada como forma vacía, ¿no? Ente imaginario. Corresponde a la categoría de relación, que es sustancia, causalidad, comunidad, donde es una intuición vacía sin objeto, que se refiere a las formas puras de la sensibilidad, que son espacio y tiempo, que son consideradas en sí misma independiente de toda materia del fenómeno o de toda sensación. Entonces el espacio y el tiempo no son objetos que podamos percibir. No vemos el espacio, vemos cosas en el espacio, ¿no? Esa es la diferencia. No oímos el tiempo, sino oímos sonidos en el tiempo. Entonces son el marco necesario a priori para cualquier objeto que se nos brinda, pero nada como contenido intuitivo, ¿no? Entonces son algo, siempre es algo como condición necesaria de tu experiencia, pero son nada como objetos intuitivos, ¿no? Sustanciales. Son la nada de un objeto para una intuición. Luego está la nada como imposibilidad, ¿no? Que corresponde a la categoría de modalidad, que es ahí posibilidad, necesidad, existencia, donde
es un objeto vacío sin conceptos, es un concepto que es internamente contradictorio, por tanto absolutamente imposible. No es que le falte intuición, es que el concepto se autodestruye por sí mismo, ¿no? Un ejemplo sería el concepto de rectilíneo, que implica al menos 3 lados de un triángulo, 2 lados. Pensar en este tipo de triángulos es imposible, ¿no? O un círculo cuadrado termina siendo la nada como imposibilidad, ¿no? Porque se autodestruye por su falta de intuición, y claro, es un concepto que internamente es contradictorio. Entonces, como esta es la última nada, la nada como imposibilidad es la nada absoluta, ¿no? Es imposible en todos los sentidos, y tanto lógico como real, ¿no? Es el no ser por excelencia. Entonces es importante este tipo de distinción de las 4 caras de la nada, porque se vuelve una taxonomía, y claro, esta es una herramienta fundamental para delimitar con precisión el campo de lo cognoscible, ¿no? Que podemos conocer. Al definir los tipos de nada, Kant define por contraste los límites de lo que puede ser algo para nosotros, y aquello que es dado en una intuición sensible y pensado mediante las categorías, y claro, todo lo demás cae en una de esas 4 clases, ¿no? De nada. Luego está, básicamente, es importante porque desarma los pseudo problemas metafísicos, porque muchas cuestiones de la metafísica tradicional se basaban en este tipo de confusión. Por ejemplo, preguntarse por la naturaleza interior de la materia como si fuera la ausencia de algo o una monada es un error, ¿no? Porque para Kant solo conocemos fuerzas relacionales de la materia, ¿no? Este tipo de realidad fenoménica que básicamente está siempre en relación, ¿no? Y vimos cómo causa y efecto terminan estando unidas. Y claro, es importante también esta distinción de las 4 horas de la nada para proporcionar una claridad conceptual, porque va a distinguir entre lo meramente imaginable, lo que es una mera ausencia, y lo que es un marco formal, ¿no? Y claro, formal de pensamiento, bueno, formal de conocimiento, y lo que es lo absurdo, ¿no? Entonces esta claridad se vuelve esencial para la ciencia, para la filosofía, para distinguir, ¿no? Lo inteligible, lo meramente inteligible, y lo que es puramente ausencia, lo que es un marco formal y lo que es un absurdo, ¿no? Entonces en este apéndice nos brinda este recordatorio profundo del núcleo de la crítica, bueno, del núcleo de la crítica de la razón pura, o de la crítica en general, que es un tipo de crítica a la metafísica o crítica a los problemas que querían solucionar los empiristas y los racionalistas, donde el conocimiento humano va a requerir tanto de sensibilidad como del entendimiento. Entonces cualquier intento de operar solo por conceptos o solo por formas vacías, sería la parte de la imaginación, o aquí ya no habla del empirismo, ¿no? Pero claro, en esta parte responde todo lo que corresponde al idealismo. Entonces todos los intentos de operar solo con conceptos nos deja en pensamientos vacíos, ¿no? Nos deja en este tipo de realidad que es abstracta, ¿no? Es vacía, diría acá, ¿no? Entonces la realidad es algo solo si se ocurre en la experiencia, y que ambos así sinteticen, ¿no? Tanto la experiencia como el entendimiento. Bien, esto correspondiente al apéndice. Podemos ahora hablar sobre el capítulo de mañana, que es la segunda división de la lógica trascendental, la dialéctica trascendental, de la ilusión trascendental, ¿no? Vamos a entrar mañana con la introducción de la ilusión trascendental, que es la dialéctica trascendental, ¿no? Ya para
ya distinguió, ¿no?, lo que es una ilusión, ya respondió a los empiristas, ya respondió a los idealistas, y ahora va a brindar, va a aclarar, cuando hablamos de lo trascendental, que termina siendo una ilusión y que termina siendo el conocimiento posible de este trascendental. Bien, nos vemos el día de mañana y cuídense todos. Un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos y por favor tengan mucha fe y sean felices. Hasta el día de mañana.